diferentes medidas sanitarias y realizar un reinicio de las actividades del transporte de una manera más segura. Sabemos Bueno, en este momento la conferencia de prensa se está llevando a cabo con el ministro de Transporte del MOP. Hoy queremos lanzar parte de las medidas de bioseguridad que vamos a tomar para que toda la población, cuando se reinicien las actividades del transporte colectivo, se haga de una manera más segura, de una manera más ordenada. El día de hoy acá ustedes pueden ver a todos los gestores de tráfico, a los inspectores de tráfico también, aparte del personal de salud que también nos va a estar acompañando para hacer que se cumplan todas las medidas sanitarias para el reinicio de las actividades. Se ha elaborado junto con salud todo un protocolo sanitario que se debe de tomar en cuenta para abordar el transporte colectivo, ya sea en paradas de buses, en terminales, y también medidas que se deben de tomar al estar adentro de cada una de las unidades de transporte. Hemos tenido diferentes reuniones con el sector transporte para ver que se acaten todas estas medidas. De hecho, hemos iniciado con un proceso de capacitación tanto a los empresarios del transporte colectivo como también a los conductores. Y no solo del transporte colectivo, sino que también de taxis y de otro tipo de mecanismos de transporte. Justamente lo que queremos hacer es que se acaten las medidas, evitar lo más posible que se den altos niveles de contagio en las unidades del transporte colectivo, y esto lo vamos a lograr si y solo si acatamos todas las medidas sanitarias que están dictadas por el Ministerio de Salud. Vamos a hacer que todas estas medidas que se van a tomar en el transporte colectivo sean acatadas a través de gestores, de inspectores de tránsito, de la policía de tránsito que también nos va a estar acompañando en las labores, y también del personal de salud que va a estar con nosotros apoyándonos en cada uno de los lugares que nosotros realicemos inspecciones, principalmente en horas pico. Entonces, hay diferentes medidas de bioseguridad que nosotros hemos tomado en cuenta junto con el Ministerio de Salud que se deben de tomar, como por ejemplo el uso de mascarilla, alcohol gel, que debe de portar cada uno de los usuarios. Por ejemplo, cuando tenga que pagar el pasaje, una de las recomendaciones principales es utilizar alcohol gel para poder de alguna manera evitar el virus principalmente. Adicional, van a haber 2 personas por butaca en los asientos. Esa es otra de las cosas que se han tomado dentro del manual de bioseguridad. Las personas no pueden comer adentro de la unidad del transporte colectivo, justamente porque se tienen que quitar la mascarilla y eso puede de alguna manera generar contagios. Las unidades, por ejemplo, no van a estar con aire acondicionado, sino que vamos a tratar de garantizar ventilación en cada unidad de transporte colectivo. Hemos iniciado también con un proceso de señalización en diferentes paradas y en diferentes terminales para que todas las personas que aborden una unidad de transporte lo haga guardando el distanciamiento social necesario. Hemos colocado las señalizaciones con una distancia aproximada de 2 metros. Sabemos que en algunas de las paradas es un poco complicado, pero hemos tratado de garantizar lo más posible que se cumpla ese distanciamiento y todas esas medidas de bioseguridad que son sumamente necesarias en esta enfermedad. Entonces, estamos trabajando en todo este tema. También hay toda una campaña educativa que se ha estado trabajando, que se van a lanzar en diferentes medios de comunicación, redes sociales, televisión, radio, etcétera, para poder informar a la población sobre todo este tipo de medidas que deben de ser tomadas para evitar el contagio y para que hagamos todo el tema del transporte colectivo, el abordamiento de cada una de las unidades de una manera más segura y ordenada principalmente. Entonces, todo esto lo estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud. Además, como ustedes saben, hay un tema ahorita con respecto a la ley de compensación económica que está todavía entrampada en la Asamblea Legislativa. Nosotros instamos a los diputados de la Asamblea Legislativa que prorroguen la ley de compensación económica
Se lo venimos pidiendo desde el año pasado, le pedimos un año de prórroga de la ley de compensación, hicieron caso omiso a eso, aprobaron la prórroga sin ninguna condición, solo por 6 meses. Nosotros volvimos este año a mandar nuevamente documentos, lo mandamos en julio, lo mandamos en agosto y vamos a volver a ir nuevamente a la Asamblea Legislativa para pedir que se prorrogue la ley de compensación siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Pero necesitamos que no exista ese limbo jurídico que está actualmente, sino que se prorrogue para que podamos reiniciar de una manera más segura todas las actividades del transporte colectivo. Esto es sumamente importante. Los empresarios, como ustedes saben, se han manifestado, han hablado sobre diferentes temas, sobre el tema de la compensación económica, y es justamente porque ahorita no hay una ley que garantice que se pague la compensación. Entonces, para reiniciar las actividades necesitamos e instamos a los diputados de la Asamblea Legislativa que prorroguen esta ley de compensación para poder reiniciar con las actividades. Mientras tanto, nosotros con las herramientas que tenemos vamos a tratar de garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad con todo el equipo. Si bien es cierto, no hay una ley que nos permita poder colocar, como en otros países del mundo, en otros países de la región, incluso Guatemala, Costa Rica, que se pueda colocar una infracción de tránsito, por ejemplo, o una infracción a la persona que no use mascarilla, una multa o algo. Pero vamos a tratar de recomendar siempre con todos los equipos que vamos a tener en disposición para que todas estas medidas se lleguen a cumplir. Y de igual manera lo estamos pidiendo en el tema de la ley de compensación. Buenos días a todos y buenos días a la población salvadoreña. Es importante que veamos todo el trabajo articulado que se está realizando, todas las estrategias de salud que se vienen brindando, porque debemos continuar con el control de la pandemia. Hemos visto cómo en los últimos días pues se ha disminuido la cantidad de casos confirmados, y esta es muestra de que todas las estrategias que se trabajan en conjunto y que todas las estrategias que se han implementado por indicación del presidente y por el apoyo que el presidente de la República ha venido brindando con su equipo de salud y con su equipo interinstitucional que se han venido a sumar para combatir la pandemia, pues vamos teniendo los resultados positivos. En ese sentido, debemos continuar con todas estas estrategias y sobre todo debemos evitar que haya incrementos o que se vuelva de alguna manera a surgir brotes en diferentes áreas del Salvador, y para eso necesitamos aplicar todas las medidas de prevención. Claro ejemplo de esto es el servicio del transporte público. Sabemos que debe dársele cumplimiento a los protocolos, sabemos que debemos utilizar mascarilla, que debemos lavarnos las manos con agua y con jabón, que debemos evitar tocarnos la cara, la boca, los ojos o la nariz. Sin embargo, el transporte público es una pues herramienta que sirve para desplazar a mucha de la población salvadoreña y que de alguna manera pues genera un alto flujo, genera un alto tránsito y de alguna manera puede poner en contacto a un salvadoreño con este virus, el coronavirus, que ha venido a generar tantas complicaciones. Es por eso que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Transporte, hemos estructurado un ciclo en el cual se cubre principalmente al usuario antes del ingreso a la unidad, durante la estancia en la unidad de transporte público y a la salida de la unidad del transporte público. ¿Y cómo lo logramos? Implementando las medidas necesarias por parte del equipo, que va a estar compuesto por un promotor de salud, una enfermera comunitaria, un gestor de tránsito, en el cual se va a verificar en las diferentes paradas, antes de que aborden las unidades, si los pacientes o los salvadoreños tienen sintomatología, proceso febril, si están utilizando su mascarilla, el uso del alcohol gel durante su transporte en la unidad. Deben cumplir el protocolo, como el ministro lo comentaba anteriormente, utilizar alcohol gel, verificar que siempre se cumpla con el uso de la mascarilla, cuidar mucho las superficies de contacto. Es por eso que vemos cómo el transporte va a estar desinfectado con cierta regularidad, y también debemos tener esa ventilación dentro de las unidades del transporte público que garantice de alguna manera la disminución de la posibilidad del contagio. Ahora, siempre debemos comprender que esto es un riesgo, el incremento de la exposición pues conlleva incremento de casos, pero en la medida que aumentemos las medidas de prevención, pues estos contagios van a ser en menor cantidad. También debemos tener algo muy importante: el transporte público conecta, el transporte público genera el alcance de un salvadoreño que se encuentra en un área rural alejada hacia un área urbana, que probablemente en este contexto, ustedes saben, hemos tenido ya casos bastante
masivos de contagio. Entonces debemos utilizar y cumplir todas las medidas para evitar de esta manera poder llegar a desencadenar brotes en ciudades rurales o en áreas rurales donde en este momento quizás no ha habido casos masivos de contagio de coronavirus. Por eso es importante las medidas, por eso es importante el cumplimiento y el trabajo articulado, y por eso le pedimos a la población salvadoreña que haga uso de todas las medidas que se recomiendan: lavado de manos con agua y con jabón constante, evitar tocarse la cara, utilizar la mascarilla. Esto es sumamente importante, esto es lo que disminuye la posibilidad que una persona que esté padeciendo de coronavirus pueda transmitirlo, y que las áreas de contacto y las superficies en las que otro salvadoreño pueda verse en contacto con esto pueda adquirir la enfermedad. Debemos trabajar unidos. Ha sido un trabajo bastante difícil, pero ustedes vean esta integración, este trabajo en conjunto. Esta es la suma de las estrategias y la suma del corazón de todos los salvadoreños que quieren salir adelante. En ese sentido debemos continuar y sumarnos. No solo es responsabilidad del gobierno, no solo es responsabilidad de la población, es responsabilidad de todos los sectores que forman esta sociedad. Hemos visto cómo constantemente los medios de comunicación han apoyado también con la información, y debemos masificar esa información. Debemos incrementar la capacidad y la cantidad de información educativa con respecto a las medidas de prevención y relacionado al coronavirus. Estamos lanzando también estrategias para promocionar la salud, pero entre más cantidad, entre más salvadoreños se sumen a estas estrategias, vamos a tener menor cantidad de infecciones de coronavirus. Debemos continuar haciendo las medidas. No solo vamos a hacer intervenciones a nivel de transporte público, sino que en las diferentes áreas, en las comunidades, verificando casa por casa, identificando en las plazas, identificando en los mercados, el cumplimiento, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, y de esta manera vamos a poder tener un mayor control y cobertura en el contagio que se está teniendo hoy por hoy de coronavirus. Las estadísticas son buenas, los números continúan a la baja, pero no debemos confiarnos, debemos continuar con las medidas, y de esta manera vamos a poder salir adelante ante el COVID. Bueno, con respecto a todo el comercio informal, como sabemos en nuestro país, cerca del 70% de la fuerza laboral pertenece justamente al sector informal, y una parte es comerciantes que venden justamente en el transporte colectivo. Lo que nosotros estamos prohibiendo en este momento es que las personas no pueden comer adentro de la unidad del transporte, es decir, sí pueden comprar en las diferentes ventas, a veces es afuera del transporte colectivo, o igual puede ser internamente, pero lo que no vamos a permitir es que las personas coman adentro de la unidad. Eso no está permitido. Nadie puede comer adentro de la unidad, porque eso puede generar de alguna manera contagio. Puede ser una persona que sea asintomática, y al quitarse la mascarilla puede contagiar a otra persona. Entonces, justamente no se va a permitir que las personas coman. Obviamente no tenemos la herramienta legal que nos permita garantizar que esto se cumpla al 100%, pero vamos a tratar de recomendar, todo esto lo vamos a trabajar junto con todos los empresarios del transporte colectivo, ya dentro de todas las capacitaciones que se están dando a cerca de 15.000 empresarios del transporte colectivo y 15.000 empresarios también de taxis y de otro tipo de unidades. En total suman cerca de 30.000 empresarios y conductores que se van a capacitar en total, y que justamente estamos tratando de que se garanticen estas medidas y de alguna manera recomienden a la población que acaten todas las medidas sanitarias. Cuando nosotros observamos una tendencia a la baja de los casos de coronavirus, específicamente observamos tendencia en disminución de casos en una pandemia, esto es el resultado de muchas estrategias. Es el resultado de trabajos articulados, es el resultado de trabajo en territorios, es el resultado de conciencia en la población,
Y hoy por hoy nosotros estamos observando los resultados que se vienen obteniendo a lo largo de todas las estrategias, como es la administración de información, como es la concientización en la población, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, el lavado de manos, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, las estrategias de educación que todos los promotores de la salud han venido realizando en todo el territorio. Son más de 3.200 promotores de salud que han venido recomendando, identificando casa por casa, ¿verdad? Todos los medios de comunicación sumados con la información y también todas las estrategias que, como ya se ha comentado, el presidente de la República ha venido anunciando en la serie de cadenas nacionales. Desde que se inició con la pandemia, ¿verdad? El poder cerrar el país, el poder disminuir la entrada del contagio masivo y posteriormente todas las medidas en las cuales se iban aperturando áreas de gripario, el manejo de los hospitales, la apertura del Hospital de Salvador que vino a descongestionar, la implementación del kit de medicamentos que se le da a pacientes que están con síntomas leves, lo cual esto genera primero que el paciente se quede aislado y de esta manera evite contagios y toda una serie de estrategias que se han venido implementando a lo largo pues de esta gran batalla que hemos logrado pues ir venciendo ante el COVID y hoy nos dan esa alegría de poder observar la disminución de casos. Yo creo que el trabajo territorial que se ha hecho por el primer nivel de atención, por los hospitales, ha sido increíble, ha sido un esfuerzo muy amplio y los resultados que hoy estamos teniendo en articulación con todas las instituciones del gobierno, con la creación de la conciencia. Hoy por hoy vemos a los salvadoreños utilizar mascarilla cuando antes no se hacía. Esos resultados del trabajo articulado, de la colaboración de los salvadoreños y de la suma de todos los sectores que están en pro del beneficio de la población salvadoreña, son los que está trayendo la disminución de los casos. Diferentes sectores que han participado, así como ustedes lo mencionan, todos estos sectores están trayendo los resultados. Nosotros no podemos decir que una intervención aislada o que una intervención que ha tomado una o dos personas puedan llegar a generar lo que hoy por hoy estamos observando en la disminución de casos. Este es el compromiso de la población salvadoreña, el compromiso de todas las instituciones de gobierno por indicación del presidente y son los resultados que se están obteniendo. Debemos seguir adelante, falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar y sobre todo tenemos que tener la conciencia de cuidarnos, ¿verdad? Cuidar a nuestra familia y cuidar a todos los salvadoreños practicando las medidas de prevención que desde un inicio han demostrado ser eficientes y sobre todo que desde un inicio pues continúan siendo la principal línea de manejo ante el COVID. Desconocemos el plan en el total de lo que se está implementando por parte de la alcaldía. Las estrategias siguen realizándose en San José Villanueva por parte de los promotores de salud de la zona y los resultados que se están obteniendo hoy por hoy a nivel nacional son positivos. Debemos evitar poner en contraste o en rivalidad las acciones. Toda intervención que se venga en beneficio y en pro de los salvadoreños es bienvenida y sobre todo va a garantizar tener resultados que tienen cumplir un objetivo que es el objetivo de garantizar la salud de la población. Hemos observado que del 10 al 16 ha habido una disminución del 35% de los casos confirmados por día. Y eso es, pues, evidentemente apreciado por todo el personal de primera línea y precisamente por el personal que se encuentra en la área hospitalaria. Todos los hospitales son congruentes en que la cantidad de pacientes que están consultando por infecciones respiratorias agudas ha disminuido y también la cantidad de ingresos que se tienen por infecciones respiratorias agudas ha disminuido.
Esto es un parámetro positivo, lo cual le da la posibilidad al sistema de salud de tener cobertura, sobre todo de tener disponibilidad de camas a nivel de la red nacional de hospitales, y con eso podemos nosotros estar al pendiente de atender a más salvadoreños si el caso lo requiriera. Pero no debemos confiarnos, no debemos pensar que esto es una situación que ya va a pasar y que el coronavirus ya no puede afectarnos, sino que es una situación que nos pone en alerta constante para cumplir las medidas y preparar el sistema ante una necesidad por un brote o por un incremento de los casos debido a una apertura. Es por eso de que las áreas hospitalarias se pueden visualizar, de alguna manera ha disminuido la cantidad de personas que asisten y sobre todo la cantidad de ingresos, pero vamos a continuar con todas las estrategias para poder garantizar que no tengamos un incremento de casos en el contexto de esta apertura y en el contexto que va a haber mayor exposición de la población. Bueno, con respecto a las consultas, solo quiero aclarar un tema con respecto a los comerciantes. Las personas normalmente tenemos el 70% de la población que está en el sector informal, y una parte de ellas venden el transporte colectivo. Lo que nosotros vamos a tratar de garantizar siempre es que sea antes de abordar la unidad de transporte que se realice la venta. Y esto es justamente para evitar el contacto adentro de las unidades. Quiero mencionar este tema porque es sumamente importante. Obviamente nosotros vamos a tratar de garantizar con los inspectores, con los gestores, con el personal de salud, que se acaten todas esas medidas y que adentro de las unidades del transporte colectivo todos guarden las medidas necesarias. Con respecto a las consultas sobre si hay alguien que se detecta de COVID-19 adentro de la unidad del transporte colectivo, ya hay todo un protocolo que se va a seguir. Justamente vamos a tener a diferentes personas apoyándonos de parte del personal de salud en diferentes paradas de buses, terminales y en diferentes sectores, y de igual manera gestores de tráfico, entre otros. Entonces, normalmente lo que se hace es llamar al 132, pero también de igual manera vamos a tener contacto con todas esas personas que están en diferentes paradas de buses y en diferentes terminales para poder darle toda la atención necesaria a la persona que sea detectada con COVID-19 dentro de una unidad de transporte. Con respecto a las personas, a los conductores o los trabajadores que sean mayor de 60 años, obviamente todos los empresarios están guardando todas esas medidas de bioseguridad que son sumamente necesarias: mascarilla, alcohol gel, sanitizar al menos 3 veces al día las unidades. Van a guardar el distanciamiento social necesario. Incluso en algunos lugares, en algunas unidades, microbuses, han colocado una especie de plástico para que no haya contacto, y hay un cobrador, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera ayuda a que esta persona no pueda resultar contagiada. O de igual manera, si el conductor es asintomático. Bueno, ahí teníamos las declaraciones en conferencia de prensa en la terminal Nuevo Amanecer con el ministro de Salud y el ministro de Obras Públicas, dando todos los pormenores de cuando todo esto comienza y el transporte público, todas las recomendaciones y todas las medidas de seguridad que se tienen que seguir. Aquí apostarle a la responsabilidad, a la organización, tanto de los que van... Combatimos la desinformación, hacemos periodismo. Canal 33 es credibilidad con más de 60 años de trayectoria. Teleprensa es el referente informativo de la televisión salvadoreña. Nuestra cobertura es permanente. Los periodistas de Canal 33 te informan sin importar el lugar o el horario. Sobre los acontecimientos que impactan en tu vida. Nuestra transmisión es multiplataforma. Estamos en la televisión, pero también en la palma de tu mano. Llevándote la noticia a donde te encuentres, con tecnología y recursos multimedia en vivo. Somos análisis y opinión. Nos caracteriza la independencia y estamos comprometidos con escuchar todas las voces. La profundidad y rigurosidad de nuestras entrevistas te permiten entender la realidad desde un pensamiento crítico. Vamos más allá de las fronteras. Nuestras transmisiones en